Muy buenas noches, María, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos un día más después del Cascabel en nuestra azotea de 13. Estamos esperando a nuestro invitado de hoy, que es un intelectual. Lleva más de 60 años llevando la actualidad a la sátira y al humor ácido. En la década de los 60 fundó una de las compañías de teatro independiente más irónicas, el Joglars. Pero en los últimos años lo hemos visto también en política. Si hacen memoria, lo recordarán dando un discurso en Waterloo. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar hoy en nuestro programa porque sube a la azotea Alberto Baella. Muy bienvenido. Albert, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bienvenido. Gracias. Un placer. Bueno, Albert, claro, hoy en día, Twitter. Estamos mucho en Twitter y entonces lo último que hemos visto, que fue en junio, dijiste: me desconecto porque tengo que estar concentrado en unas cosas. Y te queremos preguntar, ¿en qué? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Qué tienes entre manos ahora? Bueno, las cosas que normalmente tengo entre manos, pues escribir. Cuando uno escribe tiene que concentrarse, no puede estar interrumpiéndolo. Y después, pues a veces ensayar una obra, ¿no? Especialmente me he dedicado en los últimos 10 años a las obras líricas. Es decir, con cantantes, con música, ¿no? Especialmente cosas operísticas. Y Twitter me distraía demasiado, ¿no? Tenía que estar constantemente respondiendo cosas y me cansé. Porque respondes todo. Sí, era muy beligerante, ¿no? Me divertía porque armaba bastantes jaleos, ¿no? Pero hubo un momento que pensé, pierdo demasiado tiempo. Claro. Además, en Twitter, fíjate, hemos leído que te defines como especialista contra el virus nacionalista. No sé si has encontrado ya la vacuna, Albert, de todo esto. Yo creo que necesitamos grandes científicos para encontrar esta vacuna. Todavía no se ha encontrado la vacuna, porque es un virus muy virulento. No violento, pero virulento. Bueno, y a veces violento también, ¿no? Pero bueno, es un poco, como decíamos, ¿no? Las redes sociales es verdad que puedes entrar al trapo de todo lo que se te dice o no, o mantenerte un poquito al margen, ¿no? Tú eres de los que le gusta un poquito sí, el a mí ruido. me gustaba entrar a saco y algunas veces había sus jaleos, ¿no? Pero tenía, en un año hice 80.000 agresiones, ¿no? ¿Agresiones? 80.000. Sí, 80.000, sí, que estaba bien, ¿no? Sí. ¡Hombre! Entonces pensé que si sigo unos cuantos años, pues voy a tener 500.000. No sé cuántas salen al día, pero muchas, ¿eh? Unas cuantas. Pero significaba que tenía que dejarlo todo. Lo haré cuando esté en la tercera edad. Tanto no. Bueno, a ver, vamos a hablar, ya lo hemos dicho al principio, es que tenemos que pasar por el teatro, tenemos que pasar por la política, tenemos que pasar por Waterloo, tenemos que pasar por un montón de lugares, pero vámonos a irnos a los inicios. Porque tú estudias en Barcelona, estudias arte dramático, luego te vas a París y a Estrasburgo también. En París haces como expresión corporal. ¿Cómo recuerdas todos esos años de estudiante del Albert Baella que se estaba formando, que estaba iniciando antes de volver a Barcelona y ya empezar con el Joglars? La época de estudiante. Bueno, pues estudiante en teatro es una época muy divertida. Muy divertida porque, de hecho, tienes que estudiar poco y hacer muchas cosas, ¿no? Cosas físicas muchas veces, cosas de corporales, de voz. Tanto es una época apasionante, ¿no? Estrasburgo es una ciudad muy bonita donde estudié teatro, pero de un clima terrible. De cuando en cuando tenía que coger el tren rápidamente porque me ahogaba de tanta niebla. Claro. Y tenía que coger el tren y irme al Mediterráneo, ¿no? Me cogía en crisis. Acostumbrado al sol. Pero tengo un recuerdo formidable, ¿no? Sobre todo porque el trabajo en un arte es una cosa muy apasionante. La gente, si lo supiera, todos serían artistas. ¿Y París cómo era? Porque claro, París ya sí que nos evoca al artista. Bueno, París, yo llegué a París a los 10 años, hice el bachillerato en París. Y bueno, había un cambio de la Barcelona de aquellos años, la Barcelona de los años 52-53 a París.
Claro. Había pasado la Segunda Guerra Mundial y estaba en plena efervescencia, pues sí que recuerdo que era un impacto, para mí fue un impacto París, ¿no? Una ciudad magnífica, una ciudad llena de vida, y desde el punto de vista de los que estudiábamos, un cambio fundamental con los estudios que se hacían aquí, ¿no? O sea, eso de que te llamaran de usted Monsieur Boadella, Boadella no me decía Boadella, pero Monsieur Boadella, yo me quedaba sorprendido, porque aquí era siempre, oye tú, Alberto. Unas formas muy distintas, ¿no? Muy diferentes. ¿Y cómo respondía la Boadella? Monsieur Boadella, y el que decía. Monsieur Boadella. Albert, una cosa, ¿cómo ha cambiado el teatro en todos estos años? Con respecto a aquel teatro que aprendiste en París, por ejemplo, en Estrasburgo. Bueno, el teatro francés no ha cambiado excesivamente, ¿no? Porque ya tenía un gran nivel en aquel momento, ¿no? El teatro en España ha cambiado muchísimo. Es decir, ahora hay mucho teatro, hay público, hay, diríamos, una cierta inversión desde el punto de vista de los estamentos públicos hacia el teatro, pero a mi entender le falta libertad. O sea, estamos pasando una crisis de libertad en el teatro. Está eso que ahora se llama, que está de moda lo correctamente político, ¿no? Que empiezan a haber temas tabús, ¿no? Es decir, pero temas tabús que, en fin, porque en la época de la dictadura, evidentemente, había unos temas tabús, eran lógicos, ¿no? Pero ahora empiezan a haber temas algo absurdos, que uno no puede tocar, y se ha producido un efecto muy preocupante, que es la autocensura. Es decir, la gente de mi gremio, pues hay temas que no los toca porque después tienen problemas para la contratación, porque no quieren tener problemas, en fin, con la gente, con las administraciones, etc. ¿Hay más libertad también en el cine o quizás es lo mismo que en el teatro? Ocurre lo mismo, porque además te hemos visto en Cádiz hace poquito, el mes pasado me parece, impartiendo clases de cine. El cine, como está muy influenciado, diríamos, por todo el mundo internacional, por todo el mundo americano, quizá las películas que se hacen pueden ser algo más libres, ¿no? Pero con los temas españoles también sucede un poco lo mismo. Yo creo que España tiene que vigilar, porque está muy influenciada por el puritanismo que ha surgido de Estados Unidos, que ha surgido en algunas universidades de Estados Unidos, que ha venido hacia aquí, en temas de todo tipo, temas de trato, de temas feministas, llevados a extremos muchas veces casi ridículos, ¿no? Y que la mínima ironía, la mínima crítica, la mínima broma en una obra de teatro automáticamente produce pues una especie de trauma, y los programadores, por ejemplo, pues no te programan. Yo he vivido esto, lo he vivido últimamente, ¿no? Claro, ¿a qué te refieres? Porque aquí estamos hablando, y volviendo un poquito atrás, tú con 19 años terminas de estudiar, terminas en París, vuelves a Barcelona y fundas Al Joglàs. Y ahí tú dices, claro, veníamos de la censura y había censura, pero tú directamente escribes obras precisamente contra esa censura o hablando de esa censura, pero luego también escribes otras en las que criticas de alguna manera a Salvador Dalí, también luego más adelante Jordi Pujol. Claro, hablábamos de ese tipo de censura y ahora estás diciendo es que ahora hay autocensura. ¿Cómo está cambiando eso? O sea, porque cuando tú volviste, cuando fundaste Al Joglàs, sí que te metías de lleno a criticar la actualidad, lo que tú veías alrededor. Cuidado, que yo cuando voy con el Joglàs empecé con el año 61. Y había la censura de dictadura, ¿no? Pero la gente, había una diferencia muy importante, ¿no? La gente sabía que estábamos censurados. Por lo tanto, cualquier cosa que uno decía, pues lo decía entre líneas y la gente lo entendía perfectamente, ¿no? Pero sabía eso. Lo que la gente ahora no sabe es que estamos autocensurados, que nos retenemos para no colocar determinados temas. ¿Y qué es peor? Bueno, yo creo que es peor la autocensura. Hombre, la censura era muy, muy brutal, sin duda alguna, en unas ciertas épocas. En los años a partir de los años 70, cuando el propio régimen iba en decadencia, pues había más libertad, ¿no? Pero había épocas que realmente te cortaban una obra por la mitad, ¿no? Pero bueno, esto nos estimulaba la imaginación
Y había muchas cosas que no estaban escritas, pero que nosotros gestualmente las hacíamos. Por ejemplo, en una obra mía había un personaje que se llamaba Ísimo, ¿no? Ísimo, pues ya nos podemos imaginar de dónde venía. Y hablaba con una voz aflautada, ¿no? Y todo el mundo reconocía al Ísimo. Entonces, sí. Había este doble lenguaje que también tenía su gracia, ¿no? Y que nos obligaba a tener una cierta imaginación y a luchar por la libertad, cosa que ahora pues no sucede. Hay libertad, o sea, se lucha por la libertad en ciertas cosas, ¿no? Pero como todo mi gremio, o casi todo mi gremio, está de un lado, digamos, casi el 90% de mi gremio, diríamos, se dice a sí mismo de izquierdas. Y todos están, diríamos, en la propaganda de las bases esenciales de la izquierda, ¿no? Entonces, claro, no hay nadie que esté del otro lado, ni del centro ni de la derecha, o muy poca gente, ¿no? Por lo tanto, es un gremio muy sectario, que solo habla de determinadas cosas. Por lo tanto, se autocensura muchas otras cosas. Albert, pero es verdad que para tener un poquito de repercusión en esta profesión hay que hacer un poco de ruido. Bueno, hay que hacer ruido o hay que hacerlo muy bien, que también es otra posibilidad, que es más lenta. Es una posibilidad más lenta, pero es la mejor de todas. Yo, si aconsejara a alguien, oye, ¿cómo me voy a hacer más famoso? Pues ya, trabajando profundamente, haciendo unas obras muy bien hechas, un día u otro serás famoso. A lo mejor lo serás a los 90 años, pero no importa. Pero al final llega también. Llegará. Claro, decías, una parte de mi gremio, pero puede ser el 90%, se dice de izquierdas. Entonces no se hablan de ciertos temas, entonces se autocensuran, que es peor incluso que la censura. Y claro, luego pues llegas tú desde muy joven con tus obras, recibiendo muchos boicots a tus obras directamente también desde tu gremio. Eso, ¿cómo se libra? ¿Eso cómo se sortea? Claro, vivir eso... Pero vivir eso a veces produce inconvenientes, ¿no? Inconvenientes materiales, en principio, ¿no? Pero es fantástico, porque claro, no hay nada que estimule tanto como la dificultad. Los hombres hemos llegado a un punto de civilización porque cuando éramos como los primates, pues fuimos, diríamos, una corriente que tuvo enormes dificultades, superó estas dificultades y creció. Y ahora somos seres humanos, ¿no? Es decir, el ser humano se hace con la dificultad. Y un artista es muy bueno que tenga muchas dificultades, porque estamos para agudizar el ingenio, ¿no? Entonces yo tuve ciertas dificultades, yo fui a parar a la cárcel por una obra, ¿no? Yo hice una obra que me aplicaron una ley, fue en el 77, pero me aplicaron los militares una ley que venía de la época de Franco, y fui a parar a la cárcel, ¿no? Bueno, y me escapé de la cárcel, y me fui al exilio, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo recuerdas, esos momentos? Bueno, eso es un poco más complicado. Muy duro. La cárcel muy dura. Yo no la resistía. Había gente que estaba conmigo en la cárcel que se lo pasaban, hombre, bien no, pero la aceptaban bien. Yo me ponía histérico. Yo solo pensaba dónde había un agujero para salir. Sí. Y así lo hice. Simulé una enfermedad, me llevaron al hospital clínico y me escapé un día por una ventana, pasé por la cornisa hasta otra ventana, etcétera, hice toda una... Qué nervios, qué mal tiempo, ¿no? Qué angustia. Sí, bueno, en caliente no se nota. No, claro. De todas formas, como decía María, hay un libro, Adiós Cataluña, en el que te haces eco precisamente de esos boicots, de esos insultos que has tenido también, que has recibido en los últimos años, y es tremendo. ¿Cuál es el que más te ha afectado? ¿El que más te ha dolido que te hayan dicho de ti? Me han dicho muchísimos, ¿no? Hombre, normalmente lo que me dicen allí es traidor, ¿no? Traidor, tanto... porque facha, diríamos, ahora se lo dicen a medio mundo, ¿no? Lo de facha es muy corriente, ¿no? Pero, sí. Pero a mí lo que más me ha afectado es ver un territorio que yo pensaba que, en fin, que lo miraba con muchas esperanzas, esta es la verdad. Yo pensaba pues que todo el territorio de Cataluña pues seguiría siendo una tierra pues abierta para los artistas formidable, etcétera, y ver cómo
día a día se hunde, ¿no? Y se hunde en una especie de xenofobia, en una especie diríamos, de paranoia contra todo lo español, ¿no? Es decir, una especie de autoodio, ¿no? Porque finalmente somos españoles. Y eso, verlo día a día, es realmente lo que más me ha dolido, y jamás, tengo que decir, jamás me hubiera imaginado que habríamos llegado donde hemos llegado, ¿no? A ese estado de degradación total de la política, de enfrentamiento en la propia sociedad, de una educación, en fin, no digo a mis hijos ya, porque ya no están allí, pero a los pequeños, ¿no? Desde las escuelas, adoctrinamiento por todas partes. Yo esto no lo hubiera imaginado en mi vida. ¿Te sientes querido en tu tierra, Albert? Bueno, me siento querido por una gente pues, que, en fin, que están en contra de lo que está sucediendo. Esta gente sí que me aprecian, y aprecian, pues, en fin, las veces que incluso me he enfrentado a estas situaciones, pero me siento naturalmente muy poco querido por el mundo nacionalista, ¿no? Yo vivo en un pueblo de 350 habitantes, de los cuales, pues, 300 votan independencia. Tanto, digamos, tengo que soportar a veces bromas muy pesadas, me tiren las bolsas de basura dentro del jardín, que me corten árboles, que me hagan alguna pintada diciendo Boadella fue al campo, o sea, Boadella lárgate, etcétera, ¿no? Pero yo no me voy a marchar porque me obliguen los demás. Me marcharé, si tengo que marcharme, me marcharé el día que a mí me apetezca. Claro, pero al final muchas personas, mucha gente que ha vivido toda su vida en Barcelona, que quizá comparte tus ideas, mucha de esa gente se está yendo. ¿Cómo ves tú ahora mismo, sobre todo Barcelona, porque es la capital, digamos a lo mejor desde 1992, que fue a lo mejor, no sé si tocó techo, pero todos recordamos la Barcelona olímpica como ejemplo, yo creo, como no sé si capital del Mediterráneo, pero podríamos decir muchos adjetivos, todos buenos, de Barcelona. ¿Cómo ha cambiado en todos estos años? ¿Ahora cómo está? Pues el 92 fue el canto del gallo, no diríamos, fue el final. La diferencia es enorme, ¿no? Diríamos de una ciudad pues que tenía una cierta efervescencia, ¿no? Que tenía efervescencia, que plural, además, ¿no? Había gente de todo tipo y con ideas distintas, y nadie era señalado por pensar lo contrario del otro, ¿no? Pues ahora es todo al revés, ¿no? Todo lo contrario. Claro, eso va haciendo una labor profunda en la cual el ánimo de la gente decae. Incluso en el propio trato con la gente, parece que la gente esté de mal humor. Da la sensación que se pasan todo el día enfadados, ¿no? Siempre están enfadados, ¿no? Porque en fin, porque desde aquí, desde Madrid, les robamos, no sé qué, todas unas paranoias, ¿no? Todo eso es lo peor que le puede suceder a un territorio, ¿no? La Barcelona que incluso yo había conocido en plena dictadura, estoy hablando de la Barcelona de los años 70, pero era muchísimo mejor. La Barcelona de la dictadura, de los últimos tiempos de dictadura, era una Barcelona mucho más viva, había escritores muy interesantes, estaba Mario Vargas Llosa, en aquella Barcelona había una vida cultural desde el punto de vista teatral que empezaba ya con mucha fuerza, había gusto por la pintura todavía. Ahora todo eso ha desaparecido, salvo, diríamos, los vasallos del nacionalismo. Estos son los únicos, pues que se les dan todas las facilidades, que se les subvenciona, pero alguien que hace eso, pues artísticamente ya no es de fiar. Luego vamos a entrar más de lleno en esta cuestión, te preguntaremos cuál es el camino o la solución o la resolución que tú ves a todo este tema pues nacionalista que hay en Cataluña, que hay en Barcelona. Pero primero vamos a pasar al 3 a raya. ¿Qué es el 3 a raya? Pues son 3 que no somos nosotros y que vienen a preguntarte. Y vamos con el primero, que es un grande
de Cadena 100, un humorista también, Antonio Gimeno. Don Albert, por favor, aquí un declaradísimo fan. Tengo la oportunidad de hacerle una pregunta incómoda y para incomodar a usted, tela, ¿eh? No quiero que me responda, quiero que se moje. ¿Qué Albert Boadella insultaría a qué Albert Boadella? ¿El Albert Boadella de 2021 insultaría más al de 1962? ¿O el de 1962 insultaría más al de 2021? ¿Qué insultos se proferirían? Qué pregunta más difícil, de verdad. Yo creo que insultaría muchísimo más. Sí, el del 62. Me diría burgués, por ejemplo. En el 62 esto era tabú, ¿no? Me diría burgués, tú vives con un burgués en una masía preciosa, un jardín, tal, ¿no? Eso sería el mayor insulto, ¿no? Esto sería horrible. El peor de los insultos. A lo mejor incluso, me llamaría también anticatalanista, ¿no? Anticatalanista, traidor, porque en el año... ¿Ah, sí? Pero en el año 62, también. Hombre, pues todos reivindicábamos pues la cultura de Cataluña, ¿no? Éramos muy... No se puede decir catalanistas, pero en todo caso, claro, el propio nombre de la compañía es el Juglars, no es los juglares, ¿no? Claro. Reivindicábamos, diríamos que la lengua catalana fuera pues una lengua normal, natural, que se enseñara en las escuelas, etcétera. Por tanto, a lo mejor también diría, ¿qué has hecho, no? Te has puesto contra... Lo que está claro que es el de hoy, el actual, no criticaría al otro, ¿no? No, hoy no me atrevería a criticar. También, pero menos. Además era mucho más joven, más ágil. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, Albert. Nuestro compañero Antonio Jiménez del Cascabel también tiene una pregunta para ti. Albert, si de ti dependiera, si fueras presidente del gobierno de España, ¿qué harías para favorecer al constitucionalismo en Cataluña, para reforzar al constitucionalismo en Cataluña en detrimento, lógicamente, del independentismo? No sé, ¿cambiarías de la A a la Z lo que es ahora mismo TV3, la televisión autonómica catalana? ¿Qué harías en la escuela, por ejemplo, para potenciar realmente el castellano sin que, oiga, sufriera ninguna merma el catalán? En fin, ¿qué cosas harías tú realmente para que, hombre, los constitucionalistas, aquellos que no son independentistas en Cataluña, se sintieran bien, se sintieran mejor? Bueno, yo sería partidario, ya lo fui, de la suspensión autonómica. Yo era muy partidario del 155, es decir, intervención directa del Estado en todas las instituciones catalanas que también son Estado, porque la Generalitat es Estado. Por lo tanto, y que los catalanes vieran que esa intervención no significaba, diríamos, la intervención de los enemigos, porque seguirían hablando catalán, se aprenderían catalán, seguiría la vida democrática normal, funcionaría, y funcionaría una cosa muy importante, que es la legalidad, la ley. Porque la sensación, diríamos, de inseguridad jurídica que se vive en Cataluña es muy grave. Es decir, eso de que la ley allí no importa, y la Generalitat hace lo que le parece o dice en cada momento, yo creo que esto me parece muy grave. Pero en caso de una aplicación de esta suspensión, yo lo que haría es aplicar la alta inspección del Estado en relación a la educación y no consentir que se esté enseñando a los niños lo que se les está enseñando en este momento desde el punto de vista político, de adoctrinamiento. Porque esto es muy grave, diríamos, son nuevas generaciones que están ya contaminadas del separatismo. Por lo tanto, esto a mí me parece lo más esencial, es decir, cuidar a nuestros pequeños y a nuestra juventud. Y evidentemente aplicar la ley, pero aplicar la ley como en otras partes del Estado español. Lo que no puede ser es que allí se pasen las leyes por el forro y que estén en un constante ataque a todo lo que significa pues el constitucionalismo, ¿no? Me parece que eso nos da una sensación de inseguridad tremenda, ¿no? Bueno, no parece extraño, ¿no?, pedir que se cumpla la ley y que se enseñe lo que históricamente pasó. Pero bueno, nos queda una pregunta más
Albert, que tampoco la vamos a hacer nosotros, la va a hacer José Luis Pérez, pero va a ser después de esta breve pausa. Breve. Volvemos, María. Tenemos una pregunta que se nos ha quedado en el tintero. Nuestro compañero José Luis Pérez también quiere participar en este 3 a raya y quiere hacerte una pregunta. Albert, vamos a escucharla. Mi admirado señor Botella, un honor volver a tenerle en esta casa y poder preguntarle curiosidades como la que le voy a plantear. Dígame similitudes, que entiendo que las hay, y diferencias, que a lo mejor no hay tantas, entre un bufón y un político. Bueno, normalmente sale perdiendo el político. Hombre, el comediante, porque Bufón es un juglar, el comediante practica un arte, ¿no? Que es una de las cosas más fantásticas, más sublimes que tiene el hombre, ¿no? Digamos, es el estado máximo de civilización, ¿no? El arte. Y si además lo practica con humor, que es una de las pocas cosas que nos diferencian con las especies superiores de los animales, ¿no? Pues todavía mucho mejor. El político, juzgado como comediante, es un mal comediante, ¿no? Es un mal comediante generalmente porque se le ve el plumero. Es decir, cuesta mucho encontrar un político que lo haga tan bien que veas que sea un hombre franco, que sea un hombre sincero, ¿no? Siempre lo hacen muy mal y se les nota que son políticos, ¿no? Por lo tanto, esta diferencia me parece muy importante. El comediante, su personaje, si lo hace bien, te lo crees, durante 1 hora y media estás convencido que aquel señor, pues es, qué sé yo, es Hamlet, ¿no? Un señor que vivió hace siglos y estás convencido de estar metido en su piel, ¿no? Y el político, pues cuesta, no digo que no existan políticos que tengan cierta espontaneidad, pero siempre tienes la sensación de que te está tratando un poco de una forma casi infantil, ¿no? Como si fueras un poco tonto, ¿no? Un poco tienes esta sensación. Albert, pero hablando de política, tú has estado relacionado también con la política, UPyD, Ciudadanos. ¿Por qué te interesas por la política en un momento de tu carrera? Bueno, me ha interesado siempre la política, ¿no? Es que yo creo que la política tendría que interesar a todos los ciudadanos. Es uno de los problemas que España todavía arrastra. Esto es de las pocas cosas, pero que arrastra de los tiempos, diríamos, del totalitarismo. Esta falta de integración en el mundo cívico de la política, ¿no? Estar interesado por lo que ocurre por la política, aunque estemos amargados de los políticos, ¿no? Pero siempre con una idea positiva de intervenir y de estar con el uno o estar con el otro, o ver qué es bueno en el uno y en el otro, ¿no? Toda esa gente que dice a mí no me interesa la política, no saben lo que hacen. Son los insensatos. Esto es una cosa muy peligrosa, porque claro, lo que tú no hagas lo harán ellos, ¿no? Yo creo que este civismo, lo que se llama el ciudadano, en el sentido de la Ilustración francesa, es lo que nos falta en España. ¿Se puede hacer teatro apolítico? Sí, yo he hecho teatro, diríamos, con implicaciones políticas. No hay que olvidar que yo hice 3 versiones de una obra que se llamaba Ubu President, sobre el presidente de la Generalitat y lo que representaba el nacionalismo, obra que se vio aquí en Madrid, se vio en toda España. Hay 3 versiones. La primera, ojo, en el año 81, ¿eh? O sea, ya me lo vi venir en el año 81. Bueno, claro, ya vinculado a la política desde el teatro, porque también de alguna manera se creaba ahí pues una sátira, una manera de reivindicación a través del teatro, pero luego directamente en política, porque estuviste en la Fundación de Ciudadanos, más tarde UPyD, como ha dicho Antonio. Pero tú ahora mismo te verías, porque luego saliste, ¿tú te verías dentro de un partido político? O sea, yendo directamente al Congreso de los Diputados, defendiendo tu discurso, que a la vez es el de muchos ciudadanos catalanes, puede ser que el de muchos españoles, yendo allí a defenderlo.
Bueno, voy a decir una cosa y no me gustaría que se tomara como algo de vanidad, ¿no? Si yo hubiera dejado mi carrera artística cuando hubo la fundación de Ciudadanos, y tal como me pedían que yo estuviera como líder de Ciudadanos en aquel momento, yo creo que hubiera sido presidente de la Generalitat. Estoy convencido. Es decir, yo tenía cierta facilidad o cierta empatía para conseguir, diríamos, que Ciudadanos hubiera subido a un gran nivel en Cataluña y hubiera conseguido seguramente pues oponerme seriamente al nacionalismo y hubiera obtenido esa mayoría que existe en Cataluña. Que ya la consiguió Inés Arrimadas. Existe esta mayoría constitucional, hubiera obtenido seguramente la aquiescencia de esta mayoría. Pero yo era un artista y no quise arruinar mi vida artística. Y era un artista y esta ha sido la pasión de mi vida, mucho más que la política, ¿no? Y pensé pues que otra gente lo haría mejor que yo, que también lo haría. ¿Y es irreversible esa...? Ahora sí, ahora ya es irreversible, ¿no? Lo hubiera podido hacer también con Tabarnia. Es decir, Tabarnia, pues que fue un juego irónico, divertido, pero con una implantación muy importante, de forma que se hubiera podido convertir en partido político y hubiera podido liderar Tabarnia, ¿no? Hablemos de Tabarnia, porque es una de las cosas que más repercusión ha tenido de lo que has hecho. ¿Cómo surge lo de independizarse de los independentistas? Bueno, eso es una cosa natural, ¿no? Porque, diríamos, la idea del independentista es una idea esencialmente xenófoba. Siempre es, diríamos, que uno es superior, en fin, a los vecinos y, por lo tanto, aquí hay ya un punto de xenofobia, ¿no? Porque, claro, si tú quieres que el otro es inferior, pues ya empezamos muy mal, ¿no? Por lo tanto, a mí esto es una cosa que detesto, que no soporto, ¿no? O sea, yo jamás me encontré cómodo en esta idea, estoy hablando ya incluso en los años finales de los años 60 y los años 70 del siglo pasado, ¿no? Que eso ya existía en el mundo catalanista, ¿no? Los de allí abajo, ¿no? Decían los de allí abajo, ¿no? Más allá del Ebro, siempre con este desprecio, ¿no? Pues esto, claro, es una idea xenófoba, la cual pues es lo más antisolidario que existe, cosa que no he comprendido nunca, cómo la izquierda se ha unido precisamente a unos movimientos que son básicamente antisolidarios, que están en principio contra sus esencias, ¿no? Que son, en fin, la solidaridad mundial, eliminación de fronteras, etc., ¿no? Eso es todo lo contrario. Es una vuelta, diríamos, a la nostalgia de la tribu, ¿eh? Fíjate que te estás remontando a los años 60. Claro, ¿cuándo hay ese punto de inflexión? Porque tiene que haber un punto de inflexión en el que todo cambie respecto al independentismo, al nacionalismo. Hay dos cosas importantes. Una de ellas es Pujol. Pujol tiene claro lo que quiere hacer y lo consigue, y el resultado es lo que estamos viendo. Las escuelas, TV3, todo eso es Pujol, ¿eh? No hay que olvidarlo. Un hombre astuto, que lo hizo muy bien, hizo un papel en Cataluña y otro muy distinto en Madrid. Y va cambiando la cara. La prueba de ello es que en Madrid incluso lo llegaron a nombrar español del año, ¿no? Hombre de Estado, decía. Un hombre que lo que quería era destruir al Estado. Eso por un lado. Y después la traición del Partido Socialista, que significaba la oposición y se pasó al nacionalismo. Y a partir de aquí, claro, todos los ciudadanos que estaban, diríamos, por la relación estrecha con el resto de ciudadanos españoles, pues se quedaron sin oposición. Y eso fue terrible. Es decir, a partir de Maragall, el Partido Socialista se pasa, todas sus filas pasan al nacionalismo. Y más recientemente, si Ciudadanos, me estoy remontando a la moción de censura contra Rajoy, ese momento en el que parecía que Ciudadanos sí podía ser una alternativa para presidir en España, ¿qué hubiera pasado si no se produce esa moción? Si Rivera hubiera continuado con Rajoy y no hubiera facilitado la moción de censura, posiblemente Rivera sería hoy presidente en España. Sería presidente del gobierno español.
pero hizo un error de cálculo tremendo. Yo creo que él se dio cuenta cuando conoció a Sánchez, bueno, cuando vio cómo era Sánchez. ¿Tú hablaste con él? Sí. Me dijo que le parecía un psicópata. Sánchez. Lo digo así de claro, ¿no? Que no tenía sentido ni del bien ni del mal, pero ya era tarde. Ya era tarde y desmontó el partido. Desmontó completamente el partido. Tenemos casi nada aquí con Albert Boadella, tenemos casi nada, pero tenemos un saludo. Alguien ha querido decirte algo. Tomás Guasch, que formó parte de tu Consejo de Ministros en Tabarnia, porque ahora vamos a volver a hablar de Tabarnia, de ese, bueno, lo decías, es que muchos catalanes compartían ese sentimiento de Tabarnia, y es así. Bueno, vamos a ver qué nos dice el gran españolista, el gran periquito, y fue ministro de Tabarnia, Tomás Guasch. Observen. Don Quijote Sancho Panza, camino de Barcelona. Lo pintó Ferrer Dalmau. Mar Mediterráneo. Esto puede ser un proyecto de la Barceloneta en su día. Don Miguel de Cervantes. Muy bien. Ni Don Miguel, ni Don Quijote ni Sancho tendrán una plaza, una estatua, vamos, en Barcelona. Tampoco Albert Boadella. Yo le pondré la diagonal entera. De norte a sur. Avenida de Albert Boadella. Yo pongo la tele y veo catalanes extraños. Catalanes que parecen marciano-catalanes, o marcianos simplemente. En cambio sale él y veo el talento, ¿verdad? La Cataluña que yo quiero. Presidente Boadella. Gracias por existir, querido. Gracias, ministro, muchas gracias. Ministro de Deportes, ¿no? Ministro de Deportes, claro. Habéis hecho cosas muy locas, con Tabarnia. Tenéis hasta vuestro propio DNI, que le sirvió para volar incluso. Sí. Alguna vez, yo todavía lo llevo alguna vez, me han pedido el carnet de identidad, me equivoco. ¿Y lo has dado? Sé que el de Tabarnia. Sorprendidos con el carnet de ¿Lo ves Tabarnia. o no, la avenida Albert Boadella? La diagonal. Eso Tampoco. Me hace pensar en un futuro que no me gusta, ¿no? No, El futuro oye. de mi desaparición, me gusta todavía estar No, pero estar, eso puede ser presente, ¿no? Homenajes en vida, por supuesto. Nos vamos a ver, ¿sí, Antonio? Sí, vamos a recordar ese Consejo de Ministros del que tanto estamos hablando aquí. Vamos a verlo. Perquè no veig... Hem mirat que no hi ha res especial, que no hi ha cap altre perjudici, com ara ens va passar, ¿no? ¿Dónde era esto? Esto es en mi casa, en la masía. En Girona. La salita azul, que yo le llamo, sí. Donde tengo ahí una sala de trabajo, ¿no? Y a veces nos encontrábamos. Pero era muy divertido porque en algunos consejos de estos te quedabas dormido. Sí, porque bueno, esto formaba parte de Claro, del show, claro, se entiende. Bueno, se ahora entiende. yo también me quedaría a dormir en los consejos de ministros de España. ¿Cómo surgió? ¿A quién se le ocurre crear Tabarnia? Porque no sé si lo pienso solo yo, pero el nombre es buenísimo. Quien lo tuvo, no sé dónde viene, dos o tres, vamos. Estaba Vives, estaba una serie de gente muy interesante que se les ocurrió esta idea y que además yo creo que fue una idea que incluso políticamente tenía mucho interés, ¿no? Sí. Es decir, bueno, hay una parte que es la más constitucional, pues si estos quieren separarse, nosotros nos separamos de ellos, ¿no? ¿Quieren el derecho a decidir? Bueno, pues vale, pues vamos a jugar este derecho a decidir, ¿no? La comunidad número 18 de España reclamabais que era una parte de Barcelona y otra parte de Tarragona. Claro. Cosa que, Municipios. desde el punto de vista legal, Bueno. discutible. Se podría hacer en cierta medida. ¿Hubo afiliados? Pusisteis además, se podía hacer por internet, ¿no? Se podía afiliar al partido de Tabarnia. Sí. Se podía hacer muchas cosas, ¿no? Lo que pasa que aquí había dos caminos. Uno, el de la ironía, el del espejo hacia los propios nacionalistas, el espejo de su propio ridículo, ¿no? Y el otro era pues encauzarlo políticamente. Si lo encauzábamos políticamente, perjudicábamos en aquel momento muy seriamente a Ciudadanos, ¿no?
Ahí estamos viendo algunas de las cosas que habéis hecho con Tabarnia. Claro. El Waterloo, ¿no? Me parece que En fue... Waterloo yo estaba por aquí Esto fue tocar bailando, techo. como cantando bajo la lluvia, ¿no? Porque además llovía mucho, ¿no? Yo estaba aquí cantando bajo la lluvia. Claro, o sea, este es ese momento en el que, claro, porque fue el momento en el que Puigdemont se fue, después del 1O, se refugia en Waterloo, entonces de repente el presidente de Tabarnia, Albert Boadella, claro, ¿cómo surge esa idea? Pues yo me voy a ir también a Waterloo y voy a dar mi discurso desde allí. ¿Eso Sí, cómo es? Yo dije que iba a hacer una conferencia al más bajo nivel, ¿no? Y bueno, pero él naturalmente desapareció. Se fue de Waterloo. O sea, No estaba allí precisamente no, ese día, ¿no? no quiso, o sea, Claro. ¿Nunca lo viste? no, nunca lo vi, no, afortunadamente. ¿Qué le Es que- hubieses dicho? Hombre, le hubiera dicho que... De president a president. De presidente a presidente le hubiera dicho, tú sabes que aquí precisamente viene mucha gente que tienen problemas, ¿no? Tienen problemas de egos, ¿no? Porque se creen Napoleón, ¿no? Porque claro, es Waterloo, ¿no? Y por tanto, déjate cuidar por mí, porque hay un momento que salen las imágenes que voy con una bata blanca, Sí, sí. precisamente para hacerle una terapia a Puigdemont, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿crees que volverá a España por Navidad? Puigdemont. Bueno, con Sánchez todo es posible. Todo es posible. Con Sánchez podemos ver las cosas más inauditas, ¿no? Te preguntábamos, Albert, hace un rato, ¿cuál es el rumbo? Porque no sé si llamarlo solución, no sé si se puede llamar solución. ¿Cuál es el rumbo que tú crees que va a tener ahora en los próximos años, en las próximas décadas, este camino que no inició el 1O, pero sí que marcó un nuevo punto de inflexión y la deriva que está tomando ahora? El rumbo es que si no hay un gobierno central que respeta profundamente lo que es la igualdad entre españoles, sin ser preso y chantajeado constantemente por el mundo del nacionalismo, pues seguiremos así y a peor. Tiene que haber un gobierno en España que de una vez por todas aplique la Constitución en todos los territorios y aplique, diríamos, la igualdad, la libertad y la igualdad y la libertad para todos los catalanes, pues que no están en este régimen, para todos los catalanes que no son nacionalistas, ¿no? Yo no digo que no se puede hacer nacionalista, esto es constitucional, es lógico, ¿no? Incluso que haya unos que se quieran separar. En fin, está dentro de los derechos en este país. Hay países que no se permiten, pero en este país se permiten precisamente por una constitución muy abierta, ¿no? Pero hay que defender a todos los catalanes, digamos, que están por la Constitución, ¿eh? Son nuestras reglas de juego. Hubo un día en el que el señor Albert Boadella decidió no hacerse político para seguir siendo artista. Ese día seguimos ganando ese artista, pero desde luego perdimos un muy buen político, ¿eh? Muchas gracias, don Albert. Gracias por haberte pasado por la azotea. Gracias, Albert. Ha sido un honor. Y nosotros seguimos aquí en la azotea con una despedida, la de Tequila. ¿Y cuál es tu edad? Dime qué haces y a dónde vas. Mírala, 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 mira esa chica. Mírala, 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 mira esa chica. Mírala, 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 mira esa chica. Bueno, Albert Boadella, que está con María Calas, me voy a sentar aquí contigo, Antonio. Ponte a la aquí. última fiesta de Tequila, qué barbaridad, que es mañana. Qué ganas ya de verles encima del escenario. ¿Estás nervioso o no? Sí, sí, sobre todo porque son historia de la música, Hombre, María. claro, O son sea, historias. Vamos a ver. estuvieron aquí con nosotros. Pues no están los Rolling por un lado. Hombre. Nosotros tenemos a Tequila. Tequila, que estuvieron ¿Eso es aquí así? comentando un montón de anécdotas divertidas de toda esa larga trayectoria que han tenido a lo largo de todos estos años. ¿Vamos a hablar con Alejo? Vamos a hablar con Alejo. Porque Alejo, estás ahí. Muy buenas noches. Mañana, última fiesta de Tequila. ¿Qué se siente? ¿Nervios? Bueno, muchos nervios no. Un poco de nervios, obviamente, pero mucha ilusión, mucha excitación
muchas ganas de salir ahí a compartir esa gran fiesta que vamos a montar. Pero nervios, un poco, no mucho. Oye, cuando subáis al escenario del Wizzing, ¿a dónde te va a llevar? ¿Qué recuerdos te van a venir a la mente? Bueno, recuerdo mucho las primeras actuaciones, ¿no? Aquellas actuaciones que hacíamos en el Parque de Atracciones de Madrid, las primeras actuaciones en Barcelona, salíamos de nuestra ciudad y íbamos allí por primera vez y nos recibieron increíblemente. Este sábado pasado estuvimos en el Razzmatazz de Barcelona y fue espectacular. Y bueno, los colegios mayores, todas esas primeras actuaciones que estábamos en un lugar con 100 personas y nos parecía que estábamos en el Madison Square Garden. Bueno, Alejo, a ver, sabemos que Ariel y tú vais a despedir Tequila por todo lo alto, como no puede ser de otra manera, pero ¿qué nos vamos a encontrar todos los fans mañana? Pues el que venga mañana al Wizzing se va a encontrar con una gran fiesta, como su nombre lo indica. No queremos despedirnos con tristeza ni con nostalgia, queremos despedirnos con alegría, celebrando no solo toda la carrera de Tequila, que fue tan bonita para nosotros y para nuestro público, sino también la vuelta a los conciertos y poder estar de pie en un concierto y saltar y cantar y bailar, que es la propuesta que siempre ha llevado Tequila a sus conciertos. Así que lo van a pasar bomba. Yo garantizo el buen rato. A ver, estamos diciendo la última fiesta de Tequila, pero Alejo, ¿habrá vuelta de Tequila? Bueno, esta es la última fiesta de Tequila y tenemos que disfrutarla. Nunca se sabe, quizás me atropelle un coche mañana y entonces es la fiesta, seguramente es la última fiesta, y en principio es lo que nosotros hemos planeado. Ahora cada uno sigue con sus cosas, yo con mi carrera, con mi programa en Rock FM y con mi carrera de solista, mis discos, mi gira que voy a hacer en primavera, voy a hacer mi gira en marzo, abril, presentando mi disco, que nunca lo llegué a presentar porque cuando lo saqué empezó la gira de Tequila, así que quedó un poco aparcado, con lo cual pues podemos decir que es la última fiesta de Tequila, sí. Bueno, Alejo, muchísimas gracias y, como se suele decir, mucha mierda para mañana con esa última fiesta de Tequila. María, nos subimos al ascensor como cada noche, ¿no? Hombre, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Subirnos directamente. ¿Quién está hoy? Vamos a verlo. Que me apunto a clases de guitarra y que me dice que le tengo que cambiar las cuerdas porque soy zurdo. Digo, cambia tú las clases. ¿Ah? Lo mismo eres tú la profesora, pero eres la que no va acorde. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que lo mismo el problema es que, claro, como los zurdos en el mundo no llegamos ni al 10%, pues a nosotros se nos discrimina por ser zurdos. Y anda que no hay zurdos ilustres, porque Aristóteles era zurdo, y Alejandro Magno, y Beethoven, y Bob Dylan, y Bowie, y Charles Chaplin, y Gandhi, y Marie Curie, y Marilyn Monroe, y Picasso, y Newton, y Einstein, y Mozart, y Messi, y Maradona, y Urdangarín, que Urdangarín también era zurdo. Lo que pasa que se lo llevaba a dos manos. Leonardo da Vinci era zurdo. Y yo también soy zurdo, lo que pasa que hay diferencias, porque claro, Da Vinci era arquitecto, pintor, escultor, filósofo, escritor, poeta, inventor, botánico, médico. Y a mí el otro día me dijo mi mujer, ¿pero no has bajado la basura? Digo, es que no he tenido tiempo. Estamos discriminados los zurdos. Tú fíjate en la escuela, los ventanales siempre al lado izquierdo, para que al escribir tengas luz. Bueno, pues toda la vida yo escribiendo con la izquierda, escribiendo a la sombra. Escribiendo a la sombra. Escuela, colegio, instituto, universidad. Yo he entrado en la educación siendo zurdo y he salido siendo zurdo y bizco. Y bizco porque no escribes bien, porque encima te manchas al escribir. Te pongas como te pongas, te manchas, te manchas. Yo me he manchado hasta escribiendo ordenador. Estamos discriminados los zurdos históricamente. Mi abuelo era zurdo y le ataban el brazo a la espalda para que aprendiera a escribir con la derecha. Y ahora tú dirás, ¿y ahora sabe escribir con las dos? Ahora no sabe escribir con ninguno.
Pero si es que hasta en el nombre estamos discriminados los zurdos. Está la diestra y la siniestra. La siniestra, que no sabes si estás hablando de una mano o de una hija de zapatero. Claro, en la antigüedad, en la Inquisición, a los zurdos se los llamaba servidores de Satanás, que la gente estaba traumatizadísima, que algunos llegó a ahorcarse. Y luego la gente, no hay wifi, no hay wifi. ¿Y por qué? Porque se ha colgado el servidor. Claro, es que ha sido así históricamente mal. De hecho, dicen que los zurdos bebemos más alcohol que los diestros. Es para sobrellevar esto, es para sobrellevarlo. Por eso hemos aprendido a coger el chupito Jägermeister con los dientes. Para sobrellevarlo. Para que no noten que somos zurdos. Y dicen que el 10% de los zurdos cobran menos que los diestros. Ahí tienes el ejemplo. Messi pasándolo mal, ¿eh? Mira, yo no te digo nada con respecto a nosotros, solo te digo que cuando llegue una época solidaria, pues que tengas, con los zurdos, tengas un poquito de mano izquierda. Ese chiste bueno. Hay que tenerlo en cuenta, Antonio. María, ¿eres diestra o siniestra, como decía Alex? Yo soy diestra, de pie no, de pie soy siniestra. ¿Ah, sí? Sí. Qué raro. Chico, pues no sé, ambidiestra. Ah, bueno, vale. Claro, de los No había dos. oído nunca, pero bueno. ¿En serio? No había... Sí, esto de... Bueno, que nos vamos, ya nos están diciendo. Volvemos mañana a las 12:30 después del Cascabel, aquí, en la azotea. Sonriendo, desde entonces.